Una vez íbamos un domingo pasando y por equivocación total, o sea, por error, yo miré hacia un lado y decía, una esquina se alquila. Y llamamos, al otro día fuimos y fue súper fácil y terminamos con ese local. También sin saber qué íbamos a hacer, pero lo arrendamos. Renunciamos a los trabajos, pues ya estábamos ejerciendo, abrimos Ragazzi y los dos somos los creadores de Ragazzi Pizzas y Pastas. Fue la primera pizzería que hubo en Sabaneta, era de mis papás. ¿Cuál ha sido ese punto que ustedes dijeron, eso ya está pasando de ser un emprendimiento a crecer un poco más? Lo que nos enseñó a aprendernos a contraer y entender que el negocio no solamente lo que dice Cata es puntos de venta, es también que estas experiencias que uno tiene lo reconecten con el propósito de vida por el cual uno empezó esta idea de negocio o este emprendimiento o esta empresa que es hoy en día. Sí, disfrutamos mucho lo que hacemos y eso es lo que hace que nuestros restaurantes sean lo que son hoy. Hola, hola, muy feliz de estar acá con Daniel y Cata, que más que mis colegas son mis amigos. Este es un podcast que la verdad también había esperado un montón porque es un podcast que hemos grabado en nuestras mentes desde hace muchos años, que venimos conversando y que creo que es importante que traigamos todas esas conversaciones, esos aprendizajes a ustedes que son nuestro público. Entonces, bienvenidos Cata y Dani a Sabores de Vida, a Gran Podcast, y vamos a ver qué fluye hoy. Gracias, Caro, Muchas por gracias. invitarnos. Bueno, entonces ellos son los creadores de un restaurante que es delicioso, que queda, ahorita nos dicen dónde queda, que es delicioso, también es italiano, se llama Ragazzi. Entonces vamos a comenzar con quiénes son ustedes, con la presentación y ya luego vamos a ver qué es Ragazzi. Listo, bueno, mi nombre es Catalina Orozco. Yo soy Daniel Gómez. Y los dos somos los creadores de Ragazzi Pizzas y Pastas. Estamos en Laureles, en Sabaneta. Nuestra especialidad son las pizzas horneadas al sartén, las pastas, las cervezas artesanales hechas aquí en Medellín y sobre todo nos destacamos por darle una experiencia a las personas que nos visitan con un buen servicio, con un ambiente súper tranquilo, muy cálido y sobre todo pues como disfrutar de la buena mesa en compañía de los que queremos, en un ambiente muy relajado. Bueno, Dani, ahora cuéntanos tú, ¿hace cuánto empezó Ragazzi? Ragazzi empezó en 2016 en una pequeña sede en el barrio Envigado, en El Dorado. Ahí éramos mi esposa y yo, un cocinero, empezamos 3. Al principio pues como todo restaurante, muy suave, pero ya después aproximadamente de 6 meses el voz a voz empezó a correr y ahí empezamos y se nos empezó a hacer fila. Ya yo estaba en la parte de mesa, no estaba solamente en la cocina y ya crecimos a un equipo más grande de 6 personas en un momento, en ese entonces 2016, y así empezamos. El nombre de Ragazzi viene desde el año 87, fue la primera pizzería que hubo en Sabaneta, era de mis papás. Ellos están ahí en el pasaje donde están ahora los buñuelos más famosos y ahí fue donde empezó el nombre de Ragazzi. Ellos cerraron en 91 por todo el tema de la violencia de la época y de Pablo Escobar. Ya después, nosotros en 2016, cuando decidimos abrir el restaurante, queríamos hacer una pizzería, porque mi esposa es una apasionada de la pizza. Yo crecí desde chiquito en torno a la pizza y siempre ha sido mi comida favorita. Decidimos retomar el nombre de Ragazzi en honor a esa primera pizzería que hicieron mis papás en Sabaneta. Renunciamos a los trabajos, Dani es biólogo, yo soy comunicadora, renunciamos a los trabajos, pues ya estamos ejerciendo y abrimos Ragazzi. O sea, hacíamos comida O sea, ustedes no hicieron como un paralelo, sino que de una vez salimos de los trabajos y vamos a abrir. Claro, sí. Renunciamos al tiempo. O sea, nosotros en la universidad vendíamos comidas para eventos y yo vendía alfajores en la universidad y cuando éramos novios Dani me ayudaba a vender alfajores en la universidad de él porque estudiamos en diferentes y ya pues empezamos nuestra vida profesional, nuestra vida laboral y de un momento a otro dijimos como, bueno, el sueño de abrir un restaurante en donde está, se presentó la oportunidad, renunciamos al tiempo y abrimos Ragazzi. ¿Y ustedes en esa época eran novios o ya? Ya éramos esposos. Ya eran esposos. Sí.
y tenían ahí ese sueño latente como por tus papás y porque estaban siempre alrededor de la mesa, por decirlo así. Sí, nosotros por ahí 5 años antes de abrir Ragaxi hacíamos así, alfajores, comida para eventos, pasabocas. Yo cuando iba a los torneos de rugby subacuático, que es el deporte que yo entreno, llevaba sándwiches, llevaba pasta y vendía pasta en los torneos, en los entrenamientos. Y así como que empezamos a desarrollar el gusto por la cocina. Y cuando viajábamos y íbamos a otros lugares, siempre buscábamos pizzerías porque nos encanta la pizza, entonces buscando como sabores distintos y en algún momento que pensábamos abrir como un lugar, un emprendimiento, pensábamos en una pizzería. Entonces cuando se dio la oportunidad ya teníamos como toda la idea en la cabeza. Bueno, entonces comencemos con este viaje desde el 2016 a lo que es ahora y vamos a traerle aquí al público todos esos aprendizajes que hemos tenido, porque también esa es la idea, como de mirar todos esos sabores que han tenido en este proceso de emprender. Entonces empecemos con el 2016, listo, ustedes abrieron, ustedes dos solitos y luego Daniel se adelantó un poquito, 6 empleados allá en Sabaneta y en Envigado, en El Dorado. Y luego, entonces, ¿es donde están ahora? No, listo. Entonces ahí, quiero llegar desde ahí hasta lo que está ahora Ragaxi, ¿cierto? Ese camino que hemos recorrido. ¿Cuál ha sido ese punto que ustedes dijeron, eso ya está pasando de ser un emprendimiento a crecer un poco más? Porque ya Daniel nos contó hasta que tenían 6 empleados, entonces ya ahí empezó como a crecer, digo yo, y ya a cambiar de sedes, a montar más y ya todo lo que sigue. Claro que sí. Bueno, no fue muy premeditado, ¿cierto? Para ser honestos, nosotros empezamos en Ragaxi, Envigado, era 8 mesas, era súper pequeño como les contó Dani, y nosotros decidimos abrir en Sabaneta porque nos pidieron el local 6 meses después de abrir. O sea, ya teníamos fila, ya todo iba súper bien, ya empezamos a tener empleados, ya Daniel se salió de la cocina, yo ya también pues estaba en las mesas, en el servicio, todo iba perfecto, pum, local. O sea, entonces abrimos Sabaneta como una opción de, bueno, no nos podemos quedar sin esto y Sabaneta es cercano, ¿cierto? Entonces, en ese momento abrimos en Sabaneta una sede gigante, pues pasamos de 8 mesas a 22 mesas, para nosotros era, pues era impresionante, con muchos retos porque pues nosotros no teníamos vida crediticia, nosotros no sabíamos cómo era manejar dos sitios, y bueno, y con cinticas en el piso diciendo en dónde iban a ir las mesas porque no teníamos mesas. Entonces, imaginándonos todo, y bueno, hicimos 1000 malabares, nos presentamos a concursos de la alcaldía del municipio pues donde estábamos, que era Envigado, ganamos uno, entonces tuvimos ahí como un impulso, nos abrieron las puertas en una entidad financiera porque confiaron en nosotros pues realmente, también pues como ayudas familiares, pues préstamos familiares, todo el cuento, porque hay un parte fundamental y fue el primer Pizza Master. Entonces nos convocaron a una reunión, fuimos y abría el primer Pizza Master en septiembre del 2017, como septiembre, octubre, al año, sí. Exacto. Entonces estábamos contrarreloj, como bueno, esperemos a ver si ya nos toca entregar ese local, pero entonces vamos a abrir ese local y tiene que ser con Pizza Master, contra viento y marea, pues porque contra todo pronóstico abrieron con Pizza abrimos con Pizza Master, con todo lo que implica, no sabíamos manejar un montón de cosas, la sede a medias y bueno. Y ya con 2 sedes, porque y pues seguíamos todavía en la sede del Dorado. La del Dorado. No, porque pues nos decidimos como afrontar el reto legal de, bueno, si nos piden el local, si no hay como un fundamento legal, porque teníamos un contrato pues más largo, eso se renovó, bueno, eso entró como en un tema legal, entonces tocaba seguir con la sede de Envigado, más la sede nueva de Sabaneta. Entonces, como dice Cata, abrimos en Pizza Master por allá en septiembre de 2017, el primer día del restaurante con ese evento, entonces ya se podrán imaginar pues el caos, porque uno no se imagina realmente la cantidad de gente que llega por este tipo de eventos,
pero pues uno mira en retrospectiva y eso fue un gran salvavidas para nosotros porque nos dio esa visibilidad inicial de vos abrir un restaurante con fila, eso no lo cuenta cualquiera. Así es. Y ya también tuvimos una ayuda extra y es que le pedimos a mi papá que renunciara por favor a su trabajo de, pues, de muchos años, porque ya lo necesitamos. O sea, si bien abríamos otra sede, íbamos a estar en esa nueva sede, pero para que Envigado no quedara solo, lo necesitábamos y mi papá tan lindo Tan renunció. lindo. Y hasta el día de hoy. Y hasta hoy ya se Sí. jubiló y sigue yendo Sí, a trabajar sí. con nosotros. Y tiene un sentido de Ah, pertenencia. no, todo el mundo pues, cree que es el sí, dueño. tan lindo. Sí, Sí, bueno, abrieron Pizza Master con Sabaneta. Sabaneta es la misma sede en la que en la estamos que están ahora. hoy. Sí. Envigado entonces luego cerró. Entonces luego, como ya, sí, definitivamente, pues el local nada que hacer, lo tuvimos que entregar, entonces nos pasamos a una ubicación cercana, ahí también en el barrio El Dorado, y era un restaurante más grande, y ya nos pasamos para ese lugar. Pero antes, o sea, digamos que ese proceso con la entrega del otro local duró mucho tiempo, entonces en ese trayecto nosotros en el 2018 abrimos Laureles. O sea, ya ahí sí nos quedó gustando como el tema de las sedes, como bueno, esto está funcionando, tenemos una buena acogida, la gente nos pedía mucho abrir en Medellín, entonces una vez íbamos un domingo pasando por el segundo parque y por equivocación total, o sea, por error, yo miré hacia un lado y decía, una esquina se alquila. Y llamamos, al otro día fuimos y fue súper fácil y terminamos con ese local. También sin saber qué íbamos a hacer, pero lo arrendamos. Lo arrendamos y ya también el montaje, casualmente en ese 2018 también Pizza Master. Y abrieron también. Normalmente era, pues pensamos que iba a ser en septiembre, aplazaron no sé por qué hasta octubre y abrimos Laureles con Pizza Master, entonces vuelve y juega. Ese fue el año que ustedes ganaron. Sí, ese fue Bueno. el año donde ganamos el primer Pizza Master. Entonces nosotros abrimos, cogimos el local como en agosto y en cuestión de mes y medio tocó adecuarlo con lo que tuviéramos y abrir el primer día al restaurante otra vez con Pizza Master. Entonces, como repitiendo esa fórmula ganadora de abrir un restaurante con fila. Obviamente pasó de todo, no sé, nos imaginan, abrir un evento de esos y una fuga de gas en la cocina. Desmayos, no. No teníamos red de gas sino pipeta, entonces había un problema con el horno. Prácticamente hubo que esperar como hasta las 5 de la tarde que llegara el técnico para poder arreglar el horno y la fuga de gas. Se desmayaron 2 personas obviamente por el tema del gas, eso fue un caos, pero lo logramos superar los primeros 2 días y ya el resto del evento lo sacamos adelante. Tuvimos un éxito tremendo con esa pizza que hoy por hoy sigue siendo de las más vendidas del restaurante, que es la pizza mediterránea, y ahí fue como el impulso mayor que tuvimos ese año, después de que ganamos ese primer Pizza Master con la sede de Laureles, Sabaneta y Envigado, en ese ya entonces 2018, con 3 sedes. 2018. Sí. Y bueno, Envigado, ustedes abrieron el otro, pues se pasaron. Pero eso ya fue en 2019, mientras todo el tema legal que pasaba en la sede chiquita de Envigado, pues eso se definió legalmente ya por allá en 2019, se entregó ese local y más o menos a mitad de año fue que nos tocó pasarnos para el otro local más grande que era como a la vuelta, donde estaba el pequeño. Listo, que Envigado es el que ya en este momento ya no está. Vamos a hablar también entonces como de estos acontecimientos. Ustedes llegaron a tener 4 puntos de venta al mismo tiempo, ¿cierto? En 2022 llegamos a hacer, 2022 hasta 2023 llegamos a hacer 4 sedes. Y una cocina oculta en el poblado, también tuvimos hasta 2020. Al mismo tiempo, entonces casi que 5, o sea, 4 y la cocina Cerramos oculta. Primero la cocina oculta y luego abrimos el restaurante. En el Retiro. Listo. ¿Cómo ha sido ese proceso de cerrar? Pues porque, listo, hemos llegado hasta este punto donde ha sido así, boom, 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 ¿cierto? Boom, 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 muchos aprendizajes, ha pasado de todo porque
ha pasado de todo, De todo, de todo. lo imaginable. Lo imaginable, que no podemos pues como contar tantos detalles que han pasado, pero en nuestras conversaciones eso ha sido. Pues que siempre nos dices como esas historias tuyas que, Sí, sí, yo les digo, ¿qué? Yo soy con ellos hablando y yo digo, ¿qué? ¿cómo les pasa eso? Sí, Es que ¿qué más les puede pasar? Y pasa otra cosa. sí, no digas que nos sorprende porque puede haber otra cosa que nos sorprenda. Sí, entonces hasta este punto que hemos conversado tan, y bueno, hemos estado también en ese proceso que también ha sido súper lindo, pues como la relación que hemos tenido Eduardo y yo con Dani y Cata, porque ha sido como, empezamos así como muy colegas y ya nos desahogamos, no tenemos con quién más porque nadie más nos va a entender. Así es. Y entonces conocemos como todos estos dolores y ya vamos para eso, de esos dolores que siguen, porque listo, pasa de todo, pero uno está ahí en constante crecimiento, bum, 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 y eso es una adrenalina muy chévere, pero ya después, ¿qué pasa cuando tienes que tomar decisiones de crecer, Ajá. de crecer? Entonces, ¿qué pasa cuando el primero que cerraron fue el Poblado? Sí, El Sí. Poblado. cerramos la cocina oculta del Poblado en la pandemia. Entonces, bueno, ese como no era, o sea, como era una cocina oculta, ese no nos dio tan duro. O sea, no lo sentimos tan al alma como, Ok. como los otros. ¿Pero por qué cerraron? Pues como, ¿qué Cerramos, les dio para tomar la sí, decisión? porque digamos que en pandemia, si bien los domicilios eran pues la forma de estar activos, ya no necesitamos una cocina oculta porque las sedes solamente podían operar con domicilios. Entonces dijimos como pues eso es un gasto extra. Ok, era No. más natural, Entonces, como exacto, fluyó más. fluyó más. Pues y Y no digamos fue que no tan había un tema de traumático, montaje porque tan era grande. solamente la cocina, era una cocina más pequeña. Exacto. No era así como un sueño que uno dice, uno se está Es que nos adelantamos un proyectando. poquito. Entonces Bueno. nosotros en 2018 ganamos el primer Pizza Master. Sí, Entonces lo que pasó después es que, bueno, éramos estas tres sedes, Envigado, Sabaneta y Laureles. Envigado todavía era el chiquito. En 2019 nos pidieron el local, entregamos el local de Envigado chiquito, nos pasamos al grande, volvimos a participar en 2019 con Pizza Master, con las mismas tres sedes, pero ya en Envigado más grande. Y ese año volvimos a ganar. Incluso pues ese año hicimos un récord en ventas en la sede de Laureles con la pizza Florencia que ganó ese año en el primer lugar. Y esa se vendió de las 10.500 del total, vendió 5.700. Para No. nosotros era algo pues un reto enorme porque nosotros todas las pizzas las estiramos desde cero, no era con masas precocidas, no era con masas pues nada prehecho. Entonces desde cero 5.700 pizzas, una cosa impresionante. Y en una sede, porque en total En una sede y en las tres 10.500. Yo creo que la gente no logra dimensionar el trabajo logístico que es llegar a vender eso. Sí, O no. sea, Digamos que en comparación uno dice, bueno, pero es que las hamburgueserías en los máster venden por sede 10.000 hamburguesas, sí, pero es que en una parrilla vos te caen 40 carnes de hamburguesa, en un mientras que en horno, un horno no te caen más de 8 pizzas. Entonces vos sacar 8 pizzas cada 5 o 6 minutos es un reto no, y el proceso de... enorme. Desconozco mucho, por ejemplo, el de una hamburguesa y no lo había visto como ese modo que listo en una parrilla, pero fue pucha, es que ya que nosotros conocemos el proceso de una pizza, fue pucha que la masa, las salsas, el queso y más los toppings que le vayas a poner, eso es una logística impresionante porque también es el personal, es donde guardar todo, es el bodegaje, almacenamiento. el almacenamiento, y al mismo tiempo son redes, contabilidad. Es todo, sí, obviamente pues la empresa tiene todo, desde la parte de producción, desde la parte nadie se desmaye. de marketing, de ensamblaje, hasta la parte administrativa, manejo de personal, proveedores, etcétera. En ese año, en 2019, volvimos a ganar el primer lugar con la Florencia. Eso fue como el boom, porque entonces llegó Rappi, llegó en esa época Uber Eats, que venga, que cómo vamos a trabajar, que yo quiero que ustedes abran una cocina oculta en el Poblado. En 2019 abrimos cocina oculta en el Poblado. Entonces ahí fue donde empezamos ese tema de la cocina oculta, esa aventura. Abramos en Manila una cocina oculta. Al principio nos fue muy bien, digamos que se superó ahí desde el primer mes el punto de equilibrio, que es como todos los costos y gastos del restaurante asociados a la comida y a los gastos fijos se
se cubrieron y se llegó incluso a superar ese punto de equilibrio. El punto ya después con Rappi fue que la cocina oculta la cerraba muy temprano, entonces digamos en el poblado cerrar una cocina a las 9 de la noche un viernes, un sábado, como que pues no es tan chévere, entonces ahí como que empezó a bajar la cosa y Rappi empezó a cambiar muy rápido. Entonces con el tema de los algoritmos, los ads, que había que pagar publicidad para estar pues en el top, entonces ya como que en 2020, ya cuando empezó pandemia, en vez de aumentar los domicilios por estar en pandemia, ya teníamos un montón de enfrentados. Claro, Entonces ya mucho nos tocó gas. tomar la decisión de, pues esto no estaba funcionando tan bien como nosotros queríamos. Entonces en 2020 tomamos la decisión de cerrar. Afortunadamente solamente era un tema de cocina, no había pues montaje de una decoración, unas mesas, Sí. lo que implica un restaurante completo. Y claro, con respecto a lo que, ya retomando pues la pregunta que tú nos hacías con respecto a los cierres, a nosotros nos dio muy duro cuando decidimos cerrar el restaurante del De Retiro, Retiro. porque digamos que pues obviamente todos hacemos una apuesta y una apuesta en la que no solamente es un tema económico, sino que es un tema de, pues, de emociones, de todo lo que Que lo pones. económico pasa a Sí, otro exacto, nivel. o sea, eso es duro, afecta horrible pues el flujo de caja, lo que sea, pero pues tú le pones mucho empeño a un lugar, pues y sobre todo en empresas que están en crecimiento, que uno está tan involucrado en todo. Entonces, pues la decoración, las cositas, los detallitos. Eso se vuelve como un propósito. Exacto, entonces todo lo que involucra y toda la ilusión que La involucra. ilusión. Y empezar a ver como, bueno, no está funcionando, ¿qué más hacemos? ¿Y qué más hacemos? ¿Y qué más hacemos? ¿Y qué más hacemos? Pero también un punto en el que uno tenga, o sea, tenga la claridad y el principio de realidad en decir, bueno, hasta aquí vamos porque esto nos está generando un desgaste. Vuelvo y te digo, no es un solo desgaste económico, sino un desgaste emocional muy fuerte en el que hacemos Remar y remar y remar y y creemos nada. que es nuestra culpa o nuestra responsabilidad que las cosas no estén funcionando. Entonces, ya estoy dejando de estar pendiente de las otras cosas, de las otras sedes, por estar acá empeñándome. Entonces, ¿hasta qué punto es perseverancia y hasta qué punto es terquedad? ¿Cierto? Entonces, ya llega un punto en el que nosotros dijimos como no, pues no, ya no va más, cerramos Y tomar esa decisión. Ay, no, horrible. ¿Cómo es? O sea, de un día para otro, ya no va más. ¿O qué? No, O eso, ¿cómo, pues, o sea, cómo se analiza? ¿Ustedes qué punto de partida tienen para comenzar a tomar esa decisión? ¿O eso es de un día para otro? No, esas decisiones, tanto de abrir una sede como de cerrarlas, pues uno cuando va a abrir, abre con mucha, pues cuando quiere abrir y montar otra sede, uno cree que tiene todos los números en la cabeza y que esa idea es perfecta, ¿cierto? Entonces, digamos, nosotros en el caso de Ragaxi, bueno, cerramos la cocina oculta en 2020, empezó pandemia duro, logramos adaptarnos al sistema de domicilios, ya por allá en 2022 tomamos la decisión de que, bueno, ya esto se estabilizó un poco más, porque ya la pandemia ya estaba como en mitad de su tramo y ya se estaba terminando, y vimos como una oportunidad en el oriente antioqueño de abrir esa sede por Don Diego. Entonces, porque mucha gente supuestamente se estaba viniendo a vivir Oriente, era una zona emergente. Entonces, cuando tomamos esa decisión, como que bueno, esto es una sede que nos puede dar un ambiente campestre diferente que no tenemos para esos clientes que también suben el fin de semana. Como muy ilusionados con eso, nos parecía que a borde de carretera era el lugar indicado. Entonces abrimos, hicimos una inversión, como dice Cata, pues importante, uno abre con mucha ilusión. Ya después de que van pasando los meses, esa sede duró un año completo, de julio del 2022 a julio del 2023 aproximadamente. Entonces, ¿cuál fue el punto de cierre? Que uno dice, no, pues dejemos de darle vueltas a esto y ya cerrémoslo. Cuando ves que, pues, que todas las estrategias que haces de marketing no funcionan, cuando aparte de eso estás teniendo problemas logísticos, entonces no llegan los insumos en el momento que sí siempre hay algún problema con eso,
o cuando ya empezás a tener incluso problemas con los empleados que no siguen como las instrucciones y aparte tenés otros 3 puntos de venta a los cuales estar pendientes. Entonces en esa época éramos 4 puntos de venta. Entonces teníamos que dividir la atención entre todos y que no se cayeran todos al tiempo. Entonces te puedes imaginar pues el estrés, porque vos ves que esa sede no está funcionando y si vos no tomas acciones rápidas, prácticamente se te cae la estantería completa en todas las sedes. Dani, y también quiero ahí, pues, como que devolvernos un poco. Sí. Y la planta de producción, ustedes ya la tenían, Sí. ¿cierto? Sí, nosotros en 2019 cuando cerramos el Envigado chiquito y nos pasamos al grande, en ese Envigado más grande teníamos un espacio que era solo restaurante y cocina-restaurante y aparte la otra media parte del local que teníamos era bodega y centro de producción que era como otra cocina completamente aparte y ahí centralizamos toda la producción de las 3 sedes y ya en 2024 pues de las 4, en 2023 del retiro las 4 sedes. Porque quería ahí como analizar un poco que de pronto uno con tanta ilusión Sí. de montar un punto de venta, a veces uno no logra percibir como esos factores de riesgo que puede pasar. O sea, uno dice, listo, tengo el centro de producción y acá en Medellín, listo, yo reparto súper bien, pero vaya uno ya y Salga de la ciudad. salga de la ciudad, o los proveedores que dijiste que también fue como un punto débil, porque a veces yo que estoy acá en la montaña, yo sé lo que es manejar proveedores que lleguen hasta acá y que de pronto sean cumplidos. Eso es un tema que es complejo, porque es que una cosa es la ciudad y otra cosa es manejar estos proveedores y aparte en Oriente, y el personal también en Oriente va a ser diferente. Así uno dice, es que está súper cerquita, eso es lo mismo. No. Entonces quiero hablar como de eso, como de esas dinámicas que así, porque mira que Medellín, súper cerquita del Oriente, y uno dice, es que es lo mismo montar aquí que allá. Entonces como para esas personas que de pronto quisieran, por ejemplo en mi caso, pues, para aprender con ustedes, sí, pues mirar esas dinámicas que uno dice, no, es que es lo mismo, pues es prácticamente lo mismo, y mira que las dinámicas cambian un montón. Sí, claro, es que yo creo que uno al principio uno dice, bueno, si yo ya abrí 3, puedo abrir el cuarto normal. O sea, yo ya tengo como lista la cadena de suministros, yo ya tengo un centro de producción, entonces pues no hay como muchas fallas, pero indiscutiblemente la distancia hace que, o sea, porque no es lo mismo que a vos se te quede, no sé, el queso de Sabaneta a Laureles, pues una distancia larga y trancón, lo que sea, pero llega. Pero el hecho de venir acá, los sobrecostos y la logística. Es complejo, o sea, no es imposible, pero es de evaluarlo y de organizarse mucho. Nosotros inicialmente lo empezamos a lograr, pero hay cosas en el día a día que, pues, que van fallando, o sea, que van fallando y que es un reto adicional a lo que ya tienes, ¿cierto? Entonces, en Medellín, por supuesto, o sea, por más lejos que estés, tienes cómo abastecerlo y tienes cómo solucionarlo. Aquí en medio de la absoluta nada, porque estábamos en medio de la nada, pues imagínate una pizzería sin queso, y tampoco es comprar cualquier queso, porque entonces, ¿dónde está el nombre y la calidad que le estás vendiendo a los clientes? No estoy diciendo que sea imposible, pero a nosotros por lo menos ese fue un tema crucial, porque a veces en esa cadena de suministros pasaban cosas y ya el transporte tenía que salir, entonces si no había llegado el proveedor, se venían sin ese producto, y eso nos hacía un caos, porque entonces ya nos tocaba a nosotros empezar a mirar cómo lo solucionábamos, y que eso pase una vez cada tanto, listo, pero eso pasa con más frecuencia de la que uno espera y quiere. Entonces es complejo, fue complejo, y la dinámica, como tú dices, la dinámica, por ejemplo, con el tema de los empleados es complejo, porque tenemos unas formas distintas en la ciudad y tenemos otras formas distintas acá. Entonces tratamos de leer como el contexto y de adecuarnos un poco, pero no, o sea, no supimos hacer como la lectura adecuada. Ya llegó un tema de lo que hablábamos anteriormente, lo que te decía, como de un desgaste, o sea, un desgaste porque es como empezar de cero, porque esta es totalmente diferente, y si aparte de eso las otras estrategias no están haciendo que sea tan rentable, pues ya ahí es un tema de
me estoy desgastando un montón en la sede que no está funcionando tan bien y estoy descuidando las que sí están bien. Entonces, ¿qué tanto sentido tiene? Listo, ya sigue Envigado. Listo, ese sí Vamos fue a otro capítulo. el dolor en el alma. Sí, digamos, Sí, nosotros, ese sí es. sí, el retiro lo cerramos un año después de que lo abrimos de 22 a 23, Sí. en julio, de julio a julio se cerró el retiro. Ya Envigado, esa sede fue la última que cerramos en julio del 2024, casualmente pues en esa misma época. Yo no sé, yo creo que el tema de Envigado, eso fue después de un viaje que tuvimos a Estados Unidos, donde lo analizamos ya con cabeza más fría. Estuvimos como 20 días por fuera paseando, pues como relajándonos un poco. Y ya era pues en pleno junio más o menos de 2024 que nosotros tomamos la decisión casi que de un día para otro. Eso sí fue de un día para otro, porque no era fácil, porque teníamos desde el centro de producción, era el barrio donde habíamos empezado, o sea, había un tema emocional todavía más fuerte que nos conectaba con ese lugar, pero indiscutiblemente los números no mentían, o sea, las ventas no daban para cubrir los gastos fijos, entonces si no llegas a punto de equilibrio a final de mes, pues empezás básicamente a descapitalizar tu empresa en los puntos de venta que esos son más rentables, entonces lo que estábamos haciendo prácticamente con esa hace muchos meses antes de tomar esa decisión era descapitalizar lo que estábamos haciendo con Sabaneta y Laureles, que eran sedes que eran rentables o que son rentables, en pro de mantener un punto de venta que no lo estaba haciendo. Entonces era con calculadora en mano, sabe que esto es una pérdida de dinero mes tras mes y si lo hacemos así nos quebramos del todo. Entonces tomamos esa decisión. Llegamos del viaje a finales de junio. Empezamos desde la primera semana de julio a desmontar todo. Y era muy teso porque pues Envigado era un restaurante más o menos de 18 mesas, más el centro de producción, más la bodega. Entonces había que mirar qué hacíamos con todo eso, pues con todo el montaje, con todas las sillas, con todos los equipos, con el centro de producción. Eso fue un revolcón tremendo, eso fue una depresión impresionante para nosotros por ahí 3, 4 meses después. Es un tema que hablar muy complejo. de eso dificultaba, pero ya hemos No, sino que, o sea, nosotros tomamos esa decisión así tan abruptamente después de una conversación como de, bueno, pues por eso estábamos de viaje. Entonces empezamos como... conversaciones como incómodas. O sea, es como una junta directiva de pareja, pero de socios. Sí, de pareja y de socios, exactamente. Sí. Entonces nos sentamos y como, bueno, a ver, o sea, ¿qué es lo que realmente nosotros queremos para nosotros? ¿Cierto? O sea, y definimos que, o sea, que necesitamos como volver a la esencia. Y para volver a la esencia no podíamos, o sea, yo sé que la carga vuelve y juega, o sea, la carga de los números, la carga financiera, pero nosotros sentíamos que nos estábamos como desenfocando, porque para uno el crecimiento es tener muchas sedes. O sea, yo tengo 4 sedes y un centro de producción, y eso me hace sentir súper bien. Así estén 2 así, medio, tambaleando. Eso digamos que consciente o inconscientemente es inflarse uno el ego, pues, ¿cierto? Entonces no hasta... Así es. O sea, eso, el que ha pasado por ese proceso sabe a qué me refiero. O sea, uno decir tengo 3 sedes, un centro de producción, eso como que uno lo hace sentir bien, ¿cierto? Como que lo logró. Pero realmente, ¿qué te hace sentir bien? Exacto, y cerrar, entonces es como fracasé. Entonces, yo creo que al principio nosotros lo empezamos a ver así y por eso nos dio tremenda depresión. Pero después también, como que, a ver, vení, pues, ¿qué significa recogernos y qué significa volver a la esencia? ¿Por qué nos iba tan bien? O sea, ¿por qué nos iba tan bien? Porque estamos más pendientes, porque era un ambiente más familiar, porque entonces, ¿en qué se está convirtiendo Ragaxi? Que no está funcionando como funcionaba antes. Entonces, bueno, de pronto es que ya las cosas están muy frías, ya esto está tan, o sea, muy estandarizado, qué chévere, porque eso es muy importante, por eso el centro de producción,
pero tan estandarizado que ya eso no es lo que era y por lo que la gente venía, ¿Dónde ¿cierto? está la Entonces, esencia? A ver, yo la busco, la exactamente. busco. Y nosotros, ¿qué rol estamos cumpliendo? O sea, ¿qué estamos haciendo para que esto siga? Ujú. Entonces, también como hay que verlo como nos contraemos, pero crecemos de otra manera, que a eso también quiero llegar, Caro, que es muy bueno que la gente que trabaja en este gremio lo entienda también, pues puede ser una ayudita o una idea extra, y es que uno no solamente crece desde afuera, o sea, uno no crece siempre en sedes horizontalmente, uno crece también verticalmente con lo que tiene, y eso es lo que nosotros empezamos a entender. Bueno, ¿cómo podemos crecer? ¿No? Desde el centro de producción, entonces hagamos esto, ofrezcámosle a otros restaurantes que quieran abrir sedes, que tengan lo que nosotros les podemos ofrecer, es estandarización. Ajá. Entonces, al principio, pues ver 3 camiones gigantes bajando cosas y donde las llevamos, que es en una casa de Boston, no cabía, que se caían los papeles de toda la publicidad que le hicimos en Envigado, que se caían los imanes, eso a nosotros, o sea, nos quebraba horrible. Y decíamos, pues, ¿qué vamos a hacer con ese montón de cosas? ¿Para dónde nos vamos? ¿A qué hacemos? Pero a la vez, ya con el tiempo, uno dice como, ay, siquiera. O sea, por ahí dicen que perdiendo también se gana. Sí. Entonces vamos a ver qué hemos ganado. sí. ¿Qué hemos ganado y con estas ganancias, para dónde vamos? Ajá. Por supuesto, yo digo que lo que nos enseñó aprendernos a contraer y entender que el negocio no solamente lo que dice Cata es puntos de venta, es también que estas experiencias que uno tiene lo reconecten con el propósito de vida por el cual uno empezó esta idea de negocio o este emprendimiento o esta empresa que es hoy en día, ¿cierto? Entonces, yo creo que todo emprendedor desde que empieza debe tener un propósito y a medida que va creciendo nunca perder ese propósito y sobre todo esa identidad, porque la identidad es lo que tú vas construyendo con tu marca a lo largo del tiempo y eso tiene que ir unido a un propósito. Si tú no pierdes el propósito, no vas a perder nunca el norte de tu negocio ni entender cuál fue tu idea de negocio por la cual hoy en día tienes un éxito o tienes una marca consolidada. Creo que eso es fundamental. Ese aprendizaje es reconéctate con lo que te hizo llegar hasta donde estás ahora, por qué tu marca es lo que es ahora, por qué hiciste lo que hiciste cuando empezaste, cuál era tu motivación. Yo creo que a nosotros como empresarios hoy en día o emprendedores, pues cuando uno está empezando una idea de negocio, es lo más importante. Eso tiene que ser lo más importante, uno saber cuál es su propósito y por qué está haciendo lo que está haciendo, más allá del dinero. El dinero siempre llega después. Yo creo que es una frase que la dicen todos los empresarios exitosos o que han tenido empresas y se han quebrado, o que son empresas supremamente grandes hoy en día, y es, si tú empiezas un negocio pensando en dinero, muy probablemente no te vaya a ir bien. Cuando uno empieza una empresa, un emprendimiento, lo importante siempre es saber el propósito por lo que está haciendo, más allá del dinero. Así eso implique retroceder, o sea, estar pendiente de lo que soy desde que creé mi marca, a veces implica retroceder un poco porque uno sí se pierde a veces un montón. Total. Y toca retroceder, avanzar un montón y como que ahí estaba avanzando era para otro ladito, venga, retrocedamos y cojamos otra vez el caminito al cual yo estaba yendo. Es que yo pienso que pues que a nosotros de las mejores cosas que nos han pasado ha sido contraerse. Pues obviamente, qué dicha haberme evitado tantos dolores de cabeza, pues ojalá, pero así pasó, ¿cierto? Así pasó y además es consecuencia de las decisiones que tomamos, que en ese momento pensábamos que eran acertadas o no, que lo fueron en su momento, pero que después nos dimos cuenta que no, o sea, es que normal, o sea, así es las cosas en la vida, pues, y si uno no lo intenta, entonces, pues, también eso es fallar. El tema es que contraernos, para mí ha sido una ventaja porque volvimos a entender como la esencia y lo que es Ragazzi, porque ya empezamos como listo a delegar, a irnos yendo, irnos perdiendo en el día a día y ya nos faltaba a veces entender cómo estaba funcionando. Entonces así
volvimos como a coger las riendas, o sea, volvimos como a entender como de, no, es que yo también quiero saber de esto, yo también puedo entender este proceso, no, es que podemos ser grandes, pero no en sedes, o sea, la idea es que nos vaya bien y que la gente nos conozca y que la gente se sienta a gusto y también que nosotros estemos a gusto. Súper importante, porque yo creo que si uno está a gusto, eso se va a reflejar en todo, en el personal, y el personal lo va a reflejar también en los comensales, y los comensales van a sentir esa conexión también que uno tiene con el restaurante y con lo que está haciendo. Entonces me parece súper bonito que lo hayan traído acá, y ya quiero saber para dónde vamos. Bueno, Porque es que yo sé que hay sorpresas, hay sorpresas. No, ¿cuáles son como las expectativas y que ya tenemos pues como a futuro con Ragazzi? Sí, porque Bueno. yo sé que, pues, o sea, Ragazzi yo me identifico un montón, porque es que indiscutiblemente uno está haciendo las cosas con un propósito, y uno está apostándole a algo profesional, laboral, pero uno está trayendo todo lo que uno es, y la vida personal la está trayendo indiscutiblemente a los quehaceres que estamos teniendo día a día, al día a día, ¿cierto? Entonces, ¿qué se viene para Ragazzi y para ustedes? Bueno, Caro, no, lo que se viene para Ragazzi y lo que tenemos planeado para Ragazzi es mantener esa esencia de la que he hablado pues como toda esta tarde, volver a ella, volver a encontrar esta magia, por decirlo así, esta esencia, este ingrediente, no sé si llamarlo de esa forma, Sí. que nos ha caracterizado y que ha hecho que la gente sea feliz visitándonos. Y sobre todo pues que nosotros disfrutemos nuestra empresa, que con tanto amor y tanta dedicación le hemos dado tanto tiempo, tanta entrega, y que amamos con el alma, porque es que esto se vuelve más allá de un proyecto, más allá de una empresa, esto se vuelve una parte fundamental de uno. Sí. Entonces yo veo a Ragazzi y me siento muy orgullosa de lo que hemos logrado, con altos y bajos, pero yo tengo la fe puesta y estoy convencida plenamente que vamos a estar muy sólidos por mucho tiempo con estas dos sedes, que el crecimiento va a ser vertical a partir del centro de producción, porque pues hacemos masas, salsas, pastas, de todo. Entonces, si vamos a crecer es vendiéndole a otros restaurantes, insumos, fabricando y estandarizando para otros, que esa es la apuesta también que tenemos. Y adicional, pues para nosotros, que ya Dani pues dirá también su parte, pues yo estoy en embarazo, entonces vamos a tener nuestro primer bebé, así que eso es, qué más alegría. Eso es develar también como una parte diferente del por qué hacemos las cosas y hacia dónde vamos con lo que estamos haciendo. ¿Qué se viene para Ragazzi? Para mí, muchas cosas muy positivas, lo que ella dice, consolidar lo que ya tenemos, consolidar nuestro centro de producción, venderle a otros restaurantes masas precocidas, lomo ahumado, tocinetas, salsas, masas, panes, una cantidad de cosas que ya estamos haciendo y que incluso algunos restaurantes ya nos están comprando. También estamos haciendo unas experiencias con talleres de pizza. Hace poquito tuvimos una experiencia con una empresa que nos contrató, eran más o menos 40 personas en una experiencia en un taller de pizza muy agradable, ahí en la sede de Sabaneta lo hicimos, avanzar en ese tipo de cosas, y sobre todo pues consolidar esas dos sedes que ya tenemos, algo que yo les quiero y disfrutar todo ese proceso. Yo creo que algo que yo le quisiera dejar pues como a la audiencia de este podcast es, y que tiene restaurantes sobre todo, es no se dejen permear tanto de la idea de que el crecimiento de los restaurantes solamente está en las sedes. Ahorita que incluso pues estábamos hablando con alguien que tiene restaurantes muy grandes y muy posicionados, yo creo que el éxito está en que si tenés una sede, que esa sede sea llena todos los días, que te hagan fila, que tengas muy consolidado tu punto de venta antes de pensar en abrir otras sedes. Entonces, para las personas que están escuchando este podcast, que tengan restaurantes y que vean que les está yendo bien, pero que
aún así les puede ir mejor, desde un tiempo, llenen sus restaurantes un poco más de comensales todos los días, traten de consolidar esa marca en ese punto de venta antes de aventurarse a abrir puntos de venta simplemente por tener puntos de venta, porque nosotros que ya pasamos por ahí, sabemos después qué puede pasar es porque empezás a perder el control de un montón de cosas. Entonces, eso es como algo que también les quiero dejar a ustedes el día de hoy. Y yo diría que no solo el control del restaurante, yo creo que se empieza a perder también a uno mismo un montón Sí. cuando empieza como a llenarse, y eso es algo que uno mismo tomó la decisión, Sí. y empieza uno a perder ya el control de uno mismo. Entonces como que gracias por ese aprendizaje, porque sí, me identifico también mucho. Gracias, Caro. Y sí, pues la idea de emprender y luego de constituir una empresa y de crecer es también disfrutarlo, Sí. porque pues las decisiones se tienen que disfrutar. Si a veces tienen altos y bajos, perfecto, claro, como todo, pero la idea de esto es gozársela, pues es estar bien. Puede decir, y es que eso es algo que nos identificó un montón, pues porque así nos pasan un montón de cosas, nos sentamos, nosotros salimos mucho a comer, los cuatro, y nos sentamos es a reírnos de todo lo que nos pasa, pues porque es que un restaurante es una aventura. Y porque todos los días no son iguales, No, o sea, no. no hay una semana igual a la anterior, siempre pasa algo. Siempre pasa algo y hay que estar preparados, o ya ni siquiera estamos preparados, ya como que Ya no nos sorprende. ya, eso. Es que estamos esperando que algo más nos sorprenda, pero sí disfrutamos mucho lo que hacemos, y eso es lo que hace que nuestros restaurantes sean lo que son hoy, Así es. y que sean lo que vayan a hacer, no perder esa esencia, pues porque la idea es disfrutarlo siempre. Sí. Creo que si lo disfrutamos siempre, la esencia se puede transformar, pero no se va a perder. Así es. Puede ser así. Así No, es, muchas Caro. gracias. Ay, gracias a ti, tan linda. Muchas gracias. Caro. Gracias, no, ustedes. Chao. Chao. Chao.